nos encontramos con la presencia de Dayana Jiménez, representante de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Dayana es profesional en Economía de la Universidad del Estado de Colombia, con enfoque institucional y conocimientos en estudios políticos, estudios de mercado y desarrollo de modelos que requieran análisis en el área de la macroeconomía, microeconomía y estadística. Dayana nos acompaña con el tema Prácticas anticompetitivas en telecomunicaciones, experiencia en Colombia. Dayana, bienvenida. Buenas tardes, agradezco primero que todo a la Superintendencia de Control del Mercado por la invitación. Bueno, el día de hoy yo les voy a presentar el caso de contabilidad numérica, una sanción que se le impuso a la sociedad por ser claro el mes pasado como consecuencia de abuso de posición dominante en el mercado de telefonía móvil celular. Es que esta multa fue quizás una de las más altas que impuesto a la Superintendencia de Industria y Comercio, y bueno, pues espero todos aprendamos de las experiencias internacionales y saquemos un valioso aprendizaje para todos. Bueno, como les dije, el agente investigado fue comunicación celular con cédula. Las conductas que se investigaron fue la violación al numeral sexto del artículo 50 del decreto 2153 de 1992, que fue abuso de posición dominante al obstruir o impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización, que en este caso se considera la contabilidad numérica como un canal de comercialización. Asimismo, por violación al artículo primero de la Ley 155 de 1959, la cual se considera como una prohibición general. En términos generales, son todo tipo de clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia en los mercados. Para entender el caso, lo fundamental que tenemos que empezar a entender fue cómo fue la contabilidad numérica en Colombia. Esta se implementó el 29 de julio de 2011 para el mercado de telefonía móvil celular. Aquí les presento un diagrama donde se entienden cada una de las etapas que se requieren para llevar a cabo un proceso de exportación. El primero de ellos es pues, el usuario como tal manifiesta su intención de realizar un proceso de exportación, cambiar su línea y migrar hacia la red de otro operador. Tiene que ir hacia el operador receptores, hacia donde yo finalmente termino mi proceso de exportación. El proveedor receptor solicita un NIP al ABD, que el ABD es el administrador de la base de datos. Él es el agente que centraliza todo el proceso y que a su vez es el encargado de administrar la base de datos donde están todas las líneas, todos los operadores, y es el contacto entre los diferentes operadores. Ese NIP se provee al proveedor donante. ¿Por qué? Porque uno como usuario, antes de realizar un proceso de exportación, todavía me encuentro en la red donadora y por ende es él quien me debe entregar a través de un mensaje de texto el NIP de confirmación. Luego, ese NIP de confirmación es un requisito irreemplazable que debe estar adjunto a la solicitud de exportación. Esa solicitud de exportación viaja al ABD. El ABD realiza una serie de checklists y en 60 segundos él acepta o rechaza la solicitud de exportación. En caso de que se rechace, finaliza el proceso, mientras que si el ABD acepta la solicitud, que son requisitos básicos, como que una solicitud no haya sido previamente realizada, que el operador donante se corresponda y el operador receptor también. Posteriormente, esa solicitud de exportación viaja al proveedor donante, que es de la red a la cual yo quiero migrar. El proveedor donante tendrá un día hábil para determinar si acepta o rechaza esa solicitud de exportación. Si rechaza la solicitud de exportación, se deberá notificar al proveedor receptor todo esto a través de mensajerías de texto y se tendrá un día hábil para que el usuario tenga conocimiento del rechazo
Finalmente, si el operador donante acepta la solicitud de portación, se programa una ventana de cambio entre los operadores y finalmente el usuario como tal termina su migración en la red receptor. Para la superintendencia, si bien en todos estos pasos que se determinaron a través de la resolución 2355 de la CRC, no se contempla la apertura de bandas de los equipos terminales, se considera que este es un requisito también indispensable, por cuanto si uno no tiene el celular con las bandas abiertas, pues finalmente no podrá recibir el servicio del operador. Entonces, indirectamente, la apertura de bandas también se considera como un requisito para que el proceso de portabilidad numérica finalice satisfactoriamente. Bueno, esta es una gráfica que les presento, que fue una de las primeras consultoras de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el ente regulador de Colombia, donde se determinaba que en la medida en que los procesos de portación duren un tiempo mayor, van a haber desestímulos para los usuarios para realizar este mismo proceso. Entonces, como pueden ver, países como Francia, entre el 2003 y el 2005, un proceso de portación tardaba 20 días, pues aproximadamente menos del 10% de los usuarios de telefonía móvil realizaban procesos de portación. Caso contrario, como sucede en España entre el año 2006 y 2007, donde el proceso de portación duraba menos de 5 días, había un alto porcentaje de usuarios que realizaban procesos de portación y migraban de una red a otra. Ahora bien, esta investigación inició con una averiguación preliminar como consecuencia de unas denuncias que presentaron usuarios el 30 de agosto de 2011 ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Allí manifestaban 3 puntos fundamentales. Los usuarios manifestaban que no se les estaba enviando el NIP de confirmación y por ende, como es un requisito irreemplazable, al parecer no podían finalizar ni siquiera empezar un proceso de portación. Adicionalmente, manifestaban que había problemas en la apertura de bandas. Como ya se dijo, también es un requisito indispensable para finalizar un proceso de portación. Y por último, manifestaban que había demoras injustificadas en los procesos de portación, que a veces algunos procesos tardaban entre 20 días, un mes, situación que era contraria a las disposiciones normativas. En virtud de lo anterior, el superintendente delegado para la protección de la competencia, el 14 de octubre de 2011, ordenó de oficio la apertura de una averiguación preliminar a fin de determinar si existía mérito para iniciar una investigación en la sociedad Concel. Finalmente, el 15 de junio de 2012, después de la etapa de averiguación preliminar, donde se recaudaron diferente material probatorio, se abrió una investigación a la sociedad Concel por los siguientes hechos. El primero de ellos fue la presunta no entrega del NIP de confirmación a los usuarios, lo cual impedía los procesos de portabilidad numérica. Segundo, el operador Concel al parecer estaría impidiendo que los usuarios abrieran las bandas de sus equipos celulares y por ende no podían finalizar con éxito la portabilidad numérica. En tercer lugar, se trabajó un tema que se denominó por parte de la superintendencia como el ocultamiento de cifras. Ahí se tuvo razón de denuncias presentadas por operadores como Colombia Móvil y Colombia Telecomunicaciones, que son los principales competidores de Concel en el mercado de telefonía móvil de Colombia, quienes manifestaron posibles procesos de portación ficticios hacia la red de Concel, es decir, no existía ningún usuario real detrás realizando estos procesos de portación. Asimismo, se tomó en consideración algunas declaraciones del director ejecutivo de la CRC, quien manifestó presuntas anomalías en los datos de portaciones. En tercer lugar, nosotros evidenciamos el comportamiento de las cifras de portabilidad numérica y se evidenció que a partir de diciembre de 2011, 3 meses después de haberse implementado la portabilidad numérica en el país,
empezó a incrementarse inusitadamente los procesos de portación. En promedio era el 450% con respecto a los 3 primeros meses de entrada en vigencia de la portabilidad numérica, y estas eran portaciones principalmente recibidas hacia la red de Conselho. Asimismo, se tomó en consideración cuál era la migración de estas líneas, de dónde provenían, porque habían tantas migraciones hacia la red de Conselho, y evidenciamos que la mayoría de las portaciones que terminaban en la red de Conselho provenían de Colombia Telecomunicaciones, Telefónica. De acuerdo con las cifras, se presentó un aumento del 714% en el total de portaciones prepago, específicamente a partir de diciembre de 2011 a marzo de 2012. Estas portaciones masivas prepago tenían adicionalmente características inusuales, que eran líneas que en el 85% de los casos tenían un periodo de vigencia menor a un mes en la red de Telefónica y ni siquiera tenían ninguna recarga. Es decir, se activaban las líneas, no presentaban ninguna recarga y inmediatamente migraban hacia la red de Conselho. Por último, tuvimos conocimiento que había una sociedad en Colombia que se llamaba Sánchez González Vía Limitada, que al parecer había realizado procesos de portación de 17.533 líneas, lo cual es un valor inusitado, y finalmente se observó que en ningún momento realizó sus procesos de portación. Esos fueron como los principales hechos que motivaron la apertura de investigación de actuación administrativa. Durante la etapa de investigación se tuvieron como pruebas diferentes testimonios, en su totalidad fueron 34, de ellos se tomaron en cuenta los directores ejecutivos de portabilidad numérica de cada una de las empresas intervinientes en el mercado de telefonía, a los diferentes agentes que participan de los procesos de portación. Se realizaron visitas administrativas a Conselho, obviamente, a Colombia Telecomunicaciones, a Colombia Móvil, al operador de la base de datos, a algunos distribuidores de Conselho y a algunas empresas al parecer afectadas. Se realizaron requerimientos de información en aras de esclarecer los hechos. En materia de investigación, se realizaron algunas visitas a sitios de internet para conocer cuál era la información que los usuarios tenían en materia de portabilidad numérica. En la actuación administrativa que les comento, el mercado relevante fue un mercado que fue previamente definido por la CDC como voz saliente móvil. La superintendencia definido por la CDC en sus facultades de regulador y encargado de determinación de agente determinante de mercados relevantes, y se definió como el de voz saliente móvil, es el mercado de telefonía móvil celular. Bueno, para este caso es fundamental conocer cuál era el estado del mercado relevante para la época en que entró en vigencia la portabilidad numérica al país. Primero de ellos es que este mercado cuenta con un índice de penetración del orden del 103.7%, es decir, hay más teléfonos que personas en nuestro país. Tenemos un mercado absolutamente maduro. Segundo, tiene una particularidad, es que tenemos una relación de 80-20 entre usuarios prepago y pospago. Tercero, que existen para el momento de la entrada en vigencia de la portabilidad numérica, existían 4 operadores: Conselho, Movistar y Tigo, que son operadores dueños de red, y un operador virtual, quienes cuentan con participaciones en cualquiera de los indicadores analizados altamente diferenciados. Conselho, el 65% del mercado en términos de abonados, el 76% en términos de tráfico y en términos de ingresos el 64% de participación. Es decir, existen cuotas de participación absolutamente distantes entre la una y la otra. Bueno, la posición dominante de Conselho. A Conselho se le decretó posición dominante en el año 2009 el ente regulador mediante resolución 2058 de 2009.
en el mercado susceptible de regulación ex ante o saliente móvil, que es nuestro mercado relevante. La superintendencia decidió acoger las disposiciones que había determinado la CDC para decretar la posición dominante con CEL. ¿Por qué? Porque las condiciones de competencia que determinó la CDC para determinar su posición dominante son absolutamente reales. Segundo, los actos administrativos a través de los cuales se determinó la posición dominante se encuentran en firme. Y tercero, está la posición dominante del agente CONCEL, que en la actualidad se implementaron medidas particulares en aras de aumentar la competencia en este mercado, que es obviamente altamente concentrado. En esta investigación se reconoció a Colombia Telecomunicaciones como tercero interesado por cuanto acreditó su interés directo y particular en la presente investigación, pues tal como se indicó anteriormente en los hechos de la investigación, él era el operador del cual provenían las principales aportaciones al parecer ficticias. En ese sentido, independientemente de la decisión final que tomase la superintendencia, él iba a ser un operador que, o positivo o negativamente, iba a terminar afectado. Entonces se decidió vincular al proceso como tercero interesado. Ahora les voy a presentar cuáles fueron las consideraciones para tomar en cuenta que CONCEL, claro, violó el numeral sexto del artículo 50 del decreto 2153 del 92, que es abuso de posición dominante, al obstruir el acceso de sus competidores a los canales de comercialización. En primer lugar, quiero comentarles en materia del bloqueo de equipos terminales. Como ya les indiqué, la portabilidad numérica no finaliza satisfactoriamente si los equipos no se encuentran desbloqueados. A partir de, tomando en consideración este aspecto, la CLC, el ente regulador, profirió una resolución 3066 que estuvo vigente hasta el 30 de septiembre de 2011, donde indicó lo siguiente: en el evento en que un usuario solicite la aportación de su número, el proveedor donante debe bloquear el equipo terminal, inclusive si se encuentra dentro del periodo de permanencia mínimo. Es decir, la idea del regulador inicialmente fue prever este posible efecto negativo sobre la portabilidad numérica, y pues decretó y obligó a todos los operadores que debían realizar procesos de desbloqueo de equipos terminales. No obstante lo anterior, a continuación les presento algunas directrices que dio los altos directivos de CONCEL a sus centros de atención al cliente respecto del desbloqueo de los equipos terminales a usuarios incursos en procesos de aportación. Les presento aquí, este es un correo electrónico de una funcionaria de la sociedad CONCEL donde emite las directrices para realizar procesos de apertura de bancas. Les cuento, este correo fue dirigido a la vicepresidenta jurídica de la compañía, al vicepresidente comercial y al presidente de la compañía. Aquí, como pueden ver en el segundo renglón rojo, se informa cuáles son las características, cuáles son los requisitos que deberían cumplir un usuario al momento de realizar la apertura de bancas. Solicitud de aportación aún previamente aceptada, lo cual en ningún momento en la regulación que les acabé de comentar se indicaba que la apertura de bancas se debía realizar cuando un usuario finalizara un proceso de aportación. Aquí en el segundo numeral se indica que el usuario deberá estar como mínimo 12 meses activo en la red, lo cual es absolutamente ilógico y es un requisito que obstruye los procesos de portabilidad numérica y le impide a los usuarios finalizar satisfactoriamente sus procesos. También se identifica que el usuario debería presentar la factura original del kit buscado en CONCEL, lo cual es absolutamente ilógico, sabiendo que ellos mismos podían consultar las bases de datos y saber si ese equipo fue o no comprado en la red de CONCEL. Entonces, esta se evidencia que son directrices encaminadas a obstruir
los procesos de portabilidad numérica a través del bloqueo de equipos terminales. Bueno, en el párrafo que les voy a leer a continuación se evidencia y se materializa las directrices emitidas por CONSER, donde se presentaron quejas de usuarios donde manifiestan lo siguiente. Ellos me expresan que no es posible realizar el procedimiento ya que el equipo no lleva un año de haberse adquirido, por lo cual no lo realizarán y me argumentan que la portabilidad numérica no es una ley. Entonces, de esta denuncia presentada por un usuario se evidencia la materialización de la directriz que les acabo de comentar que estaba en el numeral 2, donde se indicaba que a un usuario se le podía abrir las bandas si estaba por lo menos un año de permanencia, si tenía por lo menos un año de permanencia en la red de consejo. También se presentaron denuncias por parte de los usuarios por demoras injustificadas en la apertura de bandas de los equipos terminales. Según algunos usuarios manifestaban que en Consell les indicaban que la apertura de bandas se podía realizar si financiera aceptaba o situaciones que no tienen nada que ver. Al respecto, nosotros consultamos con cada uno de los con algunos fabricantes de equipos celulares que le proveen estos bienes a Consell y ellos nos indicaron que si bien los equipos se suministraban bloqueados, ellos a su vez aportaban un SIM que estaban totalmente en las manos de Consell y que esos podían entregarse a los usuarios fácilmente y un proceso de apertura de bandas no podía tardar más de un minuto, porque simplemente ingresaron un PIN al celular. Entonces no tiene sentido que la sociedad Consell, a través de sus centros de atención al cliente, le haya indicado a los usuarios que un proceso de apertura de bandas podía tardar más de un mes. La situación en Colombia fue tal que el ente regulador debió intervenir profiriendo la resolución 3136 del 26 de septiembre de 2011, en la cual se modificó la anterior resolución que les acabo de leer y se manifestó y se quedó lo siguiente. Los proveedores de servicios de comunicaciones no podrán bloquear o restringir en ningún caso el uso de los equipos terminales en redes distintas a las suyas. Y en el parágrafo se indicó: dicha solicitud deberá ser atendida de forma inmediata por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones sin que medie ninguna clase de requisito adicional a la manifestación del usuario. No obstante lo anterior, encontramos nuevamente un correo electrónico enviado por la doctora Ica María Barrio Cache, que ella es la vicepresidenta jurídica de la compañía, 4 días después de expedida la regulación, donde se informa lo siguiente. Nuevamente se vuelven a colocar trabas a los procesos de apertura de bandas. Aquí se indica: si se solicita la apertura de bandas, el suscriptor debe demostrar que es el titular de la línea y que adquirió el equipo legalmente, es decir, con la factura de compra a su nombre. Nuevamente se está violando las determinaciones de la regulación en contra de la libre competencia, por cuanto, como les acabo de mencionar, simplemente la apertura de bandas se debería realizar sin que medie ningún requisito adicional a la manifestación del usuario. Adicional a ello, tal como se indicó anteriormente, la regulación ordenó a todos los operadores que ningún equipo desde el 1 de octubre debía estar bloqueado o debía comprarse bloqueado. ¿Por qué? Porque es un costo de cambio que se quería erradicar desde el principio. Sin embargo, aquí se evidencia. Nuevamente, Mercadeo debe determinar cuántos equipos se compran con bandas abiertas y cuántos con SIM lock. Es decir, nuevamente se está actuando en contravención con la regulación y las normas sobre libre competencia. Al respecto, nosotros realizamos un muestreo de algunos fabricantes de equipos de teléfonos a los cuales quienes proveían de estos bienes a la sociedad Consell, y se evidenció de un pequeño muestreo que a partir de la entrada en vigencia de la regulación, la sociedad Consell adquirió 1.872.130 equipos celulares bloqueados. Es decir, la
sociedad Concel nuevamente estaba generando un costo de cambio que se pretendía eliminar desde sus raíces y en pro obviamente de la libre competencia. Adicional a ello, tomamos en consideración unas visitas administrativas que realizó el área de protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se evidenció que desde que el 25 de noviembre de 2011, nuevamente los dispositivos listos para la venta se encontraban bloqueados. El tema de bloqueo de bandas, ¿por qué es importante? Porque el mercado de telefonía móvil en Colombia es un mercado que está absolutamente maduro, donde la disputa de los clientes ya no se realiza a través de la entrada de nuevos usuarios a la red, porque es una red que es un mercado que ya está saturado, sino que la competencia se realiza a través del intercambio de usuarios vía procesos de portabilidad numérica. Es así porque la portabilidad numérica es tan fundamental en Colombia y porque el bloqueo de bandas terminó siendo absolutamente perjudicial para la libre competencia, a favor de Concel y en detrimento de sus competidores. Ahora les voy a presentar cuáles fueron las consideraciones que determinaron que Concel había violado la prohibición general, que es el artículo primero de la Ley 155 de 1959. Sobre el tema del ocultamiento de cifras, como les comentaba al principio de la presentación, a partir de diciembre de 2011 se empezaron a vislumbrar unos aumentos significativos en los procesos de portabilidad recibidos por Concel. Inclusive, de acuerdo con las proyecciones de la CDC, para el primer año de implementación de la portabilidad numérica se esperaban que se migraran 300.000 líneas portadas, correspondientes al 0.6% de las líneas móviles activas. Sin embargo, a marzo de 2012 eran 308.819 líneas portadas, es decir, las expectativas se superaron en 6 meses. En el gráfico que les presento a continuación se observa el color rojo, que es el operador Concel Claro, donde se evidencia, estos son saldos netos, donde se evidencia que la sociedad Concel pasó desde el primer periodo, desde los primeros meses de entrada en vigencia de la portabilidad numérica, a tener saldos netos negativos, es decir, eran más los usuarios que migraban de su red que aquellos que llegaban, y a partir de diciembre pasó a ser el operador que más portaciones recibía, es decir, se evidencia un cambio drástico de la tendencia que se venía presentando desde el principio de la portabilidad numérica. ¿Qué encontró la Superintendencia de Industria y Comercio como material probatorio? Que las líneas principalmente que recibía la sociedad Concel eran líneas prepago, tal como se evidencia en la gráfica a su izquierda, donde principalmente durante el periodo analizado de diciembre de 2011 a marzo de 2012 se presentó un incremento inusitado en las portaciones prepago que realizaba su red de distribución. Ahora bien, nosotros, la labor que se realizó fue determinar cuáles eran las posibles razones para que hubiese ese aumento significativo en líneas prepago que portaba la red de distribución de la compañía, y encontró estas circulares informativas donde se indicaba lo siguiente: continuamos con más incentivos para el distribuidor. No hay meta para este incentivo, lo único que tienes que hacer es portar y portar. La superintendencia evidenció que la sociedad Concel entregaba una serie de incentivos monetarios a su red de distribución por realizar procesos de portabilidad numérica entrantes. ¿Qué fue lo que se evidenció? Que durante este periodo analizado, entre diciembre de 2011 y marzo de 2012, se 89.196 portaciones de líneas prepago como consecuencia de estos incentivos monetarios que realizaba la compañía.
¿Qué fue lo que evidenció la superintendencia? Que los distribuidores de Concel compraban masivamente SIM cards prepago a sus competidores para luego realizar procesos de portación hacia la red de Concel y ganar este incentivo. Asimismo, se evidenció que no solo se realizaron portaciones masivas de líneas que no encontraba un usuario detrás, pues realizando estos procesos de portación, sino que también se realizaban procesos de portación de líneas de usuarios sin que ellos hubiesen entregado ningún tipo de información y se las portaban sin su conocimiento. Se evidenció que la sociedad Concel desplegaba una serie de tropas por las calles de las diferentes ciudades del país, donde se le indicaba al usuario erróneamente que se le iba a entregar una nueva SIM card Concel prepago, y lo que sucedía era que al usuario estaba siendo objeto de un proceso de portación sin su conocimiento ni autorización. ¿Cómo fueron estos mecanismos de portación? El NIP de confirmación, ¿cómo se obtenía? Este NIP simplemente se introducía una SIM card prepago en un dispositivo móvil, se solicitaba el NIP de confirmación, y un NIP de confirmación se puede entregar por una pluralidad de líneas, es decir, si yo voy a realizar un proceso de portación múltiple, requiero de un único NIP si soy persona natural. Lo que sé que los diferentes variables que se deben tomar en consideración para llenar una solicitud de portación son sencillos y que podrían ser fácilmente reemplazados, como el nombre completo del solicitante o la razón social, el número del documento de identidad, el número del teléfono asociado, el proveedor donante. Y aquí va la particularidad, y es que las líneas prepago no requieren de verificación de titularidad de la línea. Es decir, yo puedo realizar un proceso de portación en una línea que no es mía, y igual se tiene que aceptar un proceso de portación. Entonces, este fue el mecanismo más fácil y para las superintendencias como la zona gris de la regulación, que permitió que los distribuidores de la compañía realizaran estos procesos ficticios de portación y de usuarios reales que no tuvieron conocimiento de estos procesos de portación. Ahora bien, de la información que presentó Concel en su escrito de defensa era que todos estos procesos masivos de portación que fueron fraudulentos se realizaron sin el conocimiento de la compañía, es decir, que fue netamente por su red de distribución sin que ellos hayan tenido ningún tipo de conocimiento. ¿Qué fue lo que evidenció la superintendencia? Que primero que existe un contrato de distribución con cada uno de sus distribuidores, donde tenían plenas facultades para realizar controles e inspecciones de los procesos de portabilidad, que al parecer no se realizaron. ¿Por qué? Pues porque estos procesos fraudulentos beneficiaban a la compañía en las cifras de portabilidad numérica. En segundo lugar, existía un vínculo técnico entre los distribuidores y Concel. Todos los distribuidores de la compañía manejan un sistema que se llama poliedro. Este poliedro es a través del cual se realizan todas las activaciones de los procesos de portabilidad numérica, y Concel tenía todas las herramientas para verificar cada uno de sus procesos de portabilidad. Sin embargo, como se les indicó anteriormente, no se hizo, o simplemente se hizo pero les convenía la situación. Tercero, la superintendencia considera que existió una negligencia intencional por parte de Concel, por cuanto la propia compañía cuenta con un área de fraude y un área de control de portabilidad, y es difícil de considerar que la sociedad Concel se haya enterado de
de todos estos procesos fraudulentos de portaciones como consecuencia de 7 denuncias que se presentaron hasta el mes de marzo de 2012. Sin embargo, como se puede evidenciar en el siguiente tópico, existe una dirección de operaciones por medio de la cual semanalmente el presidente de la compañía verifica qué ha pasado con los procesos entrantes y los procesos salientes. Sin embargo, extrañamente en ningún momento se evidenció nada y para la compañía todos fueron portaciones que se encontraban dentro de las directrices de la compañía. Por último, porque la superintendencia considera que sí, que la sociedad Concel tenía conocimiento de estos procesos fraudulentos de portación, pues la propia Sociedad Telefónica, el día 21 de diciembre de 2011, el presidente de la compañía radicó ante la presidencia de Concel un memorial donde le indicó lo siguiente, queremos solicitarle la revisión de las conductas y los mecanismos actualmente utilizados por sus distribuidores, pues presumimos que vienen adquiriendo masivamente nuestras tarjetas sin prepago para luego realizar aportaciones a Concel. Es decir, esta fue una comunicación que se envió el 21 de diciembre de 2011, días después de empezarse a realizar la conducta que fue objeto de investigación por parte de la superintendencia. De acuerdo con otro de los argumentos en el escrito de defensa de la sociedad Concel, fue que ellos actuaron diligentemente y en el mes de marzo decidieron sancionar a uno de sus distribuidores por las presuntas prácticas que llevó a cabo un único distribuidor. Sin embargo, lo cierto para la superintendencia es que en su momento todas estas portaciones fueron aceptadas por el área de control portabilidad, independientemente de que 4 meses después le haya decidido multar o le haya implementado alguna sanción a este distribuidor. Adicional a ello, que observó la superintendencia es que esta fue una conducta que no fue exclusivamente realizada por un único distribuidor, como lo indica en sus argumentos de defensa de la sociedad Concel, sino que por el contrario, en un correo electrónico que se envió el 9 de febrero de 2012, el director de portabilidad de la sociedad Colombia Móvil le indicó a su homólogo en la sociedad Concel la ocurrencia de aportaciones de líneas desactivadas previamente de su red. Sin embargo, la investigada solo hasta el 5 de marzo de 2013 solicitó explicaciones a este distribuidor. Es decir, que la conducta no fue exclusiva de un único distribuidor y por el contrario, había más distribuidores realizando esta práctica y solo hasta el 5 de marzo de 2013, que fue durante la etapa probatoria que se desarrolló en esta actuación administrativa, que solicitó explicaciones. A continuación se presenta una gráfica donde se evidencia cómo las cifras que reporta la CRC, que es la información que le llega al usuario final, que es instrumento que utilizan todos los consumidores en sus decisiones de consumo, cómo fueron manipuladas intencionalmente por la sociedad Concel. La franja roja representa las portaciones ficticias y nótese cómo el comportamiento de los registros que presenta la CRC tienen la misma tendencia que aquellos que presenta Concel. Sin embargo, pues la gráfica que se presenta de Concel tiene impulsos de aportaciones ficticias que realizó toda su red de distribución. Entonces, ¿cuál fue el impacto que generó esta conducta? Como les informé anteriormente, la CLC, en aras de verificar cuál había sido el comportamiento de los procesos de portabilidad numérica en Colombia, emitía trimestralmente unos informes de portabilidad numérica, información que le llegaba al usuario final
a través de los medios de comunicación y como se evidencia en este recorte de prensa, se lee: en lo corrido del año Comcel ha sido el más beneficiado con la portabilidad numérica. Es decir, Comcel a través de su negligencia intencional manipuló algunos factores de competencia que existen en este mercado, que son la información que le llega al usuario final, esas decisiones de consumo que se toman en consideración, como la información que se encuentra en sitios de internet, que se encuentran en los periódicos y que se reporta por parte de la CNC. Todo esto obviamente a favor de la compañía y en detrimento de los competidores, porque así como Comcel resultaba ser el operador que más portaciones recibía como consecuencia de la conducta fraudulenta, operadores como Telefónica resultaban ante el mercado como el operador que día a día perdía más usuarios como consecuencia del proceso de portabilidad. Es decir, esto tiene una visión como que al parecer el operador Comcel, si recibe más usuarios a través de la portabilidad numérica, es porque es un operador bueno, porque tiene mejores servicios, porque tiene la mejor calidad en el servicio, situación que pues obviamente no fue real, porque fue manipulada intencionalmente con la conducta de los distribuidores. Por último, la conducta tiene un ciclo que se cierra, y es: primero, las portaciones masivas. Como no existía un usuario real detrás, se generó un agotamiento de las cifras de portabilidad numérica, se intervino en las decisiones de consumo de los usuarios, y asimismo, como la numeración fue migrada de la red de Movistar o de Colombia Móvil hacia la red de Comcel, era numeración que le quedó a la sociedad Comcel y que se evidenció que estaba siendo utilizada de forma fraudulenta mediante la comercialización de SIM cards prepago con numeración de sus competidores. Es decir, se termina el ciclo tomando pues obviamente una ventaja Comcel, porque estaba utilizando la numeración de sus competidores, que tal como se indica, esta numeración es un recurso escaso y que obviamente es en detrimento de la sociedad Colombia Móvil y Telefónica Móvil. Finalmente, el Superintendente de Industria y Comercio decidió sancionar por las dos conductas que les acabo de mencionar. Sin embargo, por el tema de entrega de lista de confirmación, por la presunta no entrega, decidió exonerar a la sociedad Comcel, porque indicó que la presunta no entrega del lista de confirmación se realizó meses subsiguientes a la entrada de vigencia de la portabilidad numérica, porque no se evidenció, como sí se evidenció en el tema de bloqueo de equipos terminales, que existiera una directriz o una política interna por parte de la compañía en aras de obstruir la libre competencia en el marco de la portabilidad numérica mediante el envío de los NIPs. El tema de los NIPs de confirmación también fue una conducta común en todos los operadores. Y por último, se contaban con 15 denuncias, lo cual para la superintendencia carecían de significatividad. Como resultado de lo anterior, la decisión del superintendente fue imponer una sanción a Comcel por 28.664 millones de dólares, equivalentes a 91.450 salarios mínimos legales vigentes de Colombia, por abusar de la posición dominante al obstruir el acceso a los canales de los procesos de portabilidad, que son los canales de comercialización, y por multar por un valor de 17.981 millones de dólares por infringir la prohibición general al realizar prácticas tendientes a limitar la libre competencia mediante el agotamiento de las cifras de portabilidad numérica. Muchas gracias.